Bueno, pues muy buenas noches a todas y todos los presentes en esta charla. Agradecerles su presencia el día de hoy. Vamos hoy a hablar sobre literatura filatélica. Y bueno, también mencionar que esta es una presentación de la Comisión de Literatura Filatélica, la cual yo coordino en la FIAF, y que, bueno, quise traer esta charla para darle realce a esta clase filatélica, por supuesto con el apoyo de mi oficina y con appreciation, ¿no? de la FIB. Ya podemos usar el logo de la FIB en esto. Bueno, si alguien no me conoce, me presento. Mi nombre es César Sancho y les hablo desde la muy linda ciudad de Cartago, en Costa Rica. Quisiera iniciar, antes de comenzar con la charla específicamente sobre literatura, les voy a presentar esta nota. La voy a leer para ustedes, fechada hoy en San José, Costa Rica. Para los señores Henry Márquez y Alfonso Molina, mi oficina Philatelic Society. Estimados señores, la Junta Directiva de la Asociación Filatélica de Costa Rica, AFCR, desea externarles un agradecimiento por su valioso aporte a la filatelia con la organización de las pláticas y presentaciones diarias en la plataforma virtual y con la construcción del repositorio latinoamericano en conferencias filatélicas. Destacamos su esfuerzo y organización, así como el espíritu de cooperación demostrado, pues solo así se explica la calidad de las más de 100 participaciones mostradas hasta el día de hoy y la calendarización de otro centenar para los meses por venir. Queremos además hacer extensivo nuestro profundo agradecimiento a las personas que han dictado las charlas y a todos los asistentes a las sesiones diarias que han engalanado la democratización de estos conocimientos para la comunidad filatélica mundial. Firmo yo como presidente de la Asociación Filatélica de Costa Rica, pero fue un acuerdo unánime de la Junta Directiva de la AFCR y por supuesto es un agradecimiento extensivo de parte de los socios de la asociación. Así que comienzo con este agradecimiento y además quisiera mencionar que tanto a Henry como a Alfonso se les va a otorgar el PIN conmemorativo, el PIN especial oficial de la Asociación Filatélica de Costa Rica. Se la haremos llegar en el momento en que ya podamos por las circunstancias, pero para ellos nuestro agradecimiento por este trabajo. Que por cierto, aprovecho este momento para solicitarles a todos que se cuiden, hagan ejercicio, coman sanamente, porque nos vemos en la exposición internacional del centenario de la Asociación Filatélica de Costa Rica en el 2032. ¿Ok? 12 años pasan muy rápido, así que cuídense mucho, esperamos tenerlos acá en el 2032 en la conmemoración de nuestro centenario. Así que Henry, Alfonso y el resto de mi oficina, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Y qué coincidencia, 9 de marzo es mi santo, pero muchos años después Bueno, de ese año que está ahí. 9 de marzo, la segunda época de la Asociación Filatélica. Excelente. Ahí está muy bien. Bueno, antes de iniciar, quisiera mencionar lo siguiente, darle honor a quien honor merece. Esta conferencia no sería posible sin el trabajo, la investigación de este señor que ven ustedes en pantalla, el señor Manfred Anrein. Él nació en Alemania, pero su vida profesional y filatélica la desarrolló en Costa Rica. Juez FIB de literatura filatélica, miembro de juntas directivas de la asociación, un investigador nato especializado en literatura filatélica, pero es increíble el trabajo que él realizó. Lamentablemente hace un par de años nos dejó de este mundo material. Me gustó una frase que escuché este fin de semana de alguien que dijo que las personas que nos dejan físicamente probablemente estén en otro lugar coleccionando, investigando filatelia. Entonces me gustó eso porque creo que sí, don Manfred debe estar todavía investigando y coleccionando. Así que le quiero dedicar esta charla a la memoria de don Manfred Anrein.
Él, como les digo, es un investigador, fue un investigador muy importante, especializado en literatura filatélica, publicó 4 tomos increíbles, 4 libros espectaculares. Acá les presento las portadas de 2 de ellos, de los 2 primeros tomos. Libros donde él estudia, investiga y hace un trabajo increíble de la literatura filatélica de todo el mundo. Él hace una investigación, o sea, es la investigación, porque es de todo el mundo, de todos los inicios y el desarrollo de la literatura filatélica en todo el globo. Y le valió el premio Álvaro Bonilla Lara de la FIAF en 1998. De estos libros es donde se basa mucho del contenido que voy a presentar el día de hoy. Acá les presento la agenda. Vamos a hablar primero sobre apuntes de literatura filatélica. Lo que quiero es aprovechar para promocionar esta clase de filatélica, que también es clase de competencia en las exposiciones filatélicas. Vamos a ver historia general de la literatura a través del tiempo, desde sus inicios. Vamos a hacer un viaje por todos los países de Latinoamérica, presentando cuáles fueron los inicios de la literatura, quiénes fueron esos precursores, cuáles fueron las primeras publicaciones. Hablaremos brevemente sobre el premio Álvaro Bonilla Lara y terminaremos con una reflexión sobre perspectivas y proyectos futuros para la literatura. Acá me hago un pequeño paréntesis. Nosotros acá en Costa Rica tenemos un dicho que lo utilizamos mucho, lo utilizamos para saludar, para despedirnos, para señalar algo. Es una muletilla que nos caracteriza y es el pura vida. ¿Ok? Yo quisiera en estos momentos y durante esta pandemia, donde la vida es un elemento que ha adquirido mucha importancia, desearles a todos ustedes, los que están viendo ahora, los que nos van a ver en diferido en el canal de YouTube, un muy pura vida para todos, que estemos bien, que estemos con salud y que nuestros familiares, nuestros seres queridos también estén bien en estos momentos. Así que, pura vida más, comenzamos. Y quiero comenzar haciendo algunas aclaraciones. Primero, a pesar de que el 80% de lo que voy a presentar es investigación de don Manfred, yo asumo toda la responsabilidad por lo que se diga en la charla del día de hoy. Segunda aclaración, quisiera pedir disculpas anticipadas porque voy a hablar de todos los países de Latinoamérica, de los países de todos ustedes que nos están viendo y escuchando, y probablemente cometa alguna omisión, algún error. Esta investigación, la gran mayoría se realizó en los años 90 del siglo pasado, entonces probablemente ya ha habido nuevos descubrimientos, nuevas cosas descubiertas, entonces pido esas disculpas anticipadas. Tercera aclaración, hoy voy a hablarles de literatura filatélica. Y digo esto porque aunque algunos no lo crean, existe la literatura prefilatélica. Hay algunos documentos, algunos estudios que podrían ser considerados como literatura prefilatélica, dado que son estudios de tarifas o estudios de marcas postales, de los cuales hay referencias. Yo todavía no he conseguido la referencia de alguno de estos, pero sí se sabe que existen, entonces podríamos decir que se trata de una literatura antes de la época filatélica, pero de esa literatura no vamos a hablar, vamos a enfocarnos en la literatura a partir de la presencia en el mundo de los sellos postales a partir de 1840. Y la última aclaración es que vamos a hablar de todos los países de Latinoamérica y me voy a enfocar en las producciones criollas, las producciones locales. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo durante el siglo XIX hubo muchas publicaciones en Europa, sobre todo en Inglaterra, en Francia, de estudios sobre nuestras primeras emisiones, las primeras emisiones en Latinoamérica, elaborada por supuesto por
personas que no son de nuestros países, ¿no? Y publicadas fuera de nuestras fronteras. De esos estudios no voy a referirme, voy a referirme específicamente a las producciones locales, a lo que desde cada uno de los países se desarrolló como literatura filatélica desde los inicios. ¿Ok? Hechas estas aclaraciones, vamos a comenzar esta charla, entonces. Ok, la literatura filatélica. La literatura filatélica es una clase de competencia, ¿no? En las exposiciones, como lo mencioné anteriormente, y es la única clase filatélica que tiene que ver, potencia y ayuda, colabora con todas las otras clases, incluso con ella misma, porque para escribir un libro, un artículo, etcétera, tenemos que apoyarnos en el trabajo que otros investigadores, que otros autores realizaron anteriormente, y por supuesto que en todas las clases filatélicas necesitamos de la literatura para hacer la investigación, para corroborar los conocimientos. Incluso recuerden ustedes que uno de los rubros que nos califican en las colecciones es el tema de la investigación, que se hace, por supuesto, con el trabajo que han hecho otros autores y otros investigadores filatélicos en el pasado. La definición de literatura filatélica que se encuentra en los reglamentos dice que incluye todo tipo de comunicación disponible para los coleccionistas relacionada con sellos de franqueo, historia postal y su coleccionismo, así como todos los campos relacionados con este tema. Yo he querido traer esta charla de literatura filatélica porque ya hemos tenido charlas sobre temática, enteros postales, fiscales, historia postal tradicional, aerofilatelia, pero hasta ahora no había habido una charla sobre literatura y un poco traigo eso a colación para justificar esta conferencia y también haciendo un llamado a que otras clases también se integren a estas conferencias. Hay clases que no han sido tratadas todavía en mi oficina, como por ejemplo astrofilatelia, filatelia de juventud, maximofilia, filatelia de un marco, clase abierta, que bueno, creo que por ahí ya hay alguna charla programada con clase abierta, también clase moderna, y la última, la más reciente, que es la de tarjetas postales, y por eso también aplaudo la iniciativa de la FIAF de trabajar con las comisiones para poder hacer estas presentaciones. Dicho esto, como lo mencioné anteriormente, la literatura es una clase de competencia que se califica diferente, obviamente, a las otras clases. Acá tengo los criterios de calificación. Primero es el tratamiento de los contenidos, es la forma en que el autor presenta los contenidos en el tema que está exponiendo, el hilo conductor, a través de toda la obra, etcétera. Todo eso tiene una calificación de 40%. Es importante que sea un trabajo original, ¿no? Que sea algo nuevo, novedoso, que tenga un significado importante para el desarrollo de la filatelia y que haya sido elaborado con criterios investigativos, ¿no? Y eso se califica con un 40%. Los aspectos técnicos de producción, de elaboración del producto, de ese libro, de esa revista, de ese catálogo, también se califica con 15%, y la presentación en términos generales se califica con un 5%. Los tipos de materiales que se incluyen en esta clase son manuales y estudios especiales, por supuesto catálogos, periódicos y todo lo que tiene que ver con revistas y todo esto, ¿no? La parte periodística de la filatelia, podemos decirlo así. Y artículos, porque también si un autor ha elaborado artículos en diferentes revistas o en diferentes medios, los puede unir y presentarlos como dentro de la competencia de literatura filatélica. ¿Okay? Yo me atrevo a decir lo siguiente. Yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes, si ven por encima de su ordenador, de su computadora, si ven hacia la izquierda, si ven hacia la derecha o si ven hacia atrás, se van a topar con algún libro, revista, catálogo, algún documento filatélico, ¿cierto? Porque es algo que nos ayuda
para nuestras colecciones de exhibición, para catalogar lo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante esta clase de literatura filatélica. Y por supuesto que el desarrollo de la filatelia ha sido paralelo al de la literatura filatélica, porque conforme la filatelia fue desarrollándose como pasatiempo, como hobby, como tema de investigación, también obviamente se fue desarrollando paralelamente la producción y las publicaciones. Yo afirmo que esta afición no habría podido extenderse por todo el mundo con tanta rapidez si no hubiera existido un creciente conjunto de publicaciones que ayudaron a difundirla. Yo pongo un ejemplo, digamos, es el tema de las falsificaciones, ¿no? Aquí hemos hablado en las conferencias de mi oficina sobre el tema de falsificaciones, y por supuesto que si una persona en Europa nunca ha visto una emisión de un país latinoamericano, un comerciante llega y le vende aunque sean hechas de forma burda, que a veces uno dice, pero ¿cómo es que la gente no se da cuenta de que eran falsos y con solo verlos se da uno cuenta? Pero en épocas del siglo XIX, pues la gente, los coleccionistas no conocían las emisiones y se dejaban llevar por lo que los comerciantes les decían. No es sino hasta que aparecieron ya los primeros catálogos ilustrados y los primeros estudios que la gente ya empezó a entender el tema de las falsificaciones. Entonces, por eso es que el desarrollo de la filatelia recibe o ha estado muy apoyado por la literatura. Dentro de los contenidos que tienen los productos o las publicaciones de la literatura filatélica, dados a conocer están, por ejemplo, las directrices que rigen la filatelia, ¿verdad? Los reglamentos, las directrices, que eso para nosotros, sobre todo los que exponemos, es muy importante, ¿no? Conocerlo. La normativa para la exposición de colecciones, lo que acabo de mencionar, nuevos descubrimientos, nuevos estudios sobre la filatelia que coleccionamos, sobre la filatelia que nos gusta, sobre la filatelia que investigamos y que se producen incesantemente en todo el mundo, en todo momento. Y es muy importante lo que sigue a continuación, ¿no? El concepto tradicional de literatura filatélica, que es aquel libro impreso, ¿verdad? El material impreso, se ha enriquecido, obviamente, con la modernidad, con recursos que brindan las nuevas tecnologías de información y el uso de Internet. Hoy en día hay blogs, wikis, páginas web y otros lugares donde podemos conocer con mucha inmediatez, novedades, nuevos descubrimientos de la filatelia. Y por supuesto que todo esto proporciona al coleccionista actual una serie de herramientas de investigación sin las que no podría aspirar a que sus colecciones tuvieran el rigor y la extensión que demandan los reglamentos y los niveles de calidad que la filatelia moderna exige. ¿Okay? Este es un concepto muy claro de por qué es importante la literatura filatélica. Ok, vamos a hablar de los inicios de la literatura filatélica. Y bueno, tenemos que hablar un poco de historia. Sabemos, obviamente, que en mayo de 1840 comienza el periodo filatélico con la emisión del penique negro. Acá a la derecha tenemos un anuncio muy interesante, un anuncio oficial de las tarifas del correo, ¿verdad? Ahí dice cuáles son las tarifas. Eso fue en enero y en mayo ya se emitieron los primeros sellos en Inglaterra del penique negro. En Latinoamérica, en 1843, lo acabamos de celebrar hace unos días, ¿no? Brasil emite los primeros sellos en nuestro continente. Y lo que sigue es algo muy interesante. Sabemos que el periodo filatélico inicia en 1840, pero hay una pregunta. ¿Cuándo inicia la filatelia como pasatiempo, como hobby, como eso que nos gusta, ¿verdad? Como eso que nos reúne? Y hay una discusión riquísima, casi tan buena como las discusiones de acá de mi oficina, de cuándo inicia la filatelia como pasatiempo. Y hay un periodo, que ustedes ven, es un periodo grande, de 1856 a 1960, en donde se discute cuándo fue que inició esto. El tema principal aquí es cuáles son los criterios que deberían tomarse en cuenta para decir que la filatelia inicia como pasatiempo, ¿verdad?
si hay personas que coleccionan o sociedades filatélicas o exposiciones. Bueno, es una discusión riquísima que yo los invito a que investiguen sobre el tema y estoy seguro que se van a divertir mucho. Lo que sí casi que es importante mencionar es que en Latinoamérica el país que más desarrollo temprano tuvo fue Argentina, y se dice que el pasatiempo de la filatelia inicia en 1865. Aunque hay gente que podría decir, bueno, el coleccionismo comienza con la misma misión del penique negro. Hay relatos muy interesantes, por ejemplo, de la señora que empapeló su habitación con puros peniques negros, o de la moda en los años 40 del siglo XIX, de empapelar muebles con sellos de correo que hoy en día se venden en subastas a precios astronómicos. Pero bueno, es una discusión muy rica que podríamos tenerla en algún momento. Lo que sí es un hecho es que la primera publicación filatélica fue en septiembre de 1861. Ahorita la vamos a conocer en detalle. Y en el estudio del señor Manfred Amrein, él divide, digamos, lo que podríamos llamar como el periodo clásico de la literatura filatélica, que es desde 1861 a 1900, lo divide en dos etapas. Un periodo que él denomina incunaula, que es de 1861 a 1879, y un periodo post-incunaula, que es de 1880 a 1900, más o menos 20 años cada uno de los periodos. Incunaula es un vocablo, una palabra en latín que significa desde la cuna o desde el inicio. Entonces, tenemos estos dos periodos importantes de lo que podríamos denominar como la época clásica de la literatura filatélica. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a hablar de los inicios en el mundo de la literatura filatélica. Quiero que presten atención a este documento que está en la parte superior derecha. Es un documento hecho a mano, obviamente, es un documento interesantísimo que todavía se conserva, y es donde este señor, François-Georges Oscar Berger-Lebrun, llevaba el conteo de los sellos emitidos hasta el momento, ¿verdad? Como buen filatelista, y todos los filatelistas somos así, ¿verdad? Nos gusta catalogar, nos gusta saber lo que tenemos, y este señor, en esa época tenía sus apuntes, y la historia de esta primera publicación es una historia muy interesante, porque este señor François, su padre tenía una imprenta. Entonces él, pues yo me imagino que él tenía acceso a la imprenta y se puso a jugar ahí con las tipografías y elaboró sus planchas. Y el 17 de septiembre de 1861 publica en la imprenta de su padre el primer catálogo de sellos mundiales y la primera publicación de literatura filatélica de la historia. Se llamaba Descripción de los sellos de correo conocidos a la fecha. Catalogaba 973 sellos en 12 páginas. Se imprimieron entre 40 y 50 copias que el señor François regaló a sus amigos, me imagino a sus amigos filatelistas, con la suerte de que una de estas copias llegó a una biblioteca en Inglaterra, y actualmente es la única copia conocida que se encuentra actualmente en la British Library en Londres. Y bueno, yo espero que pronto, cuando se acabe la pandemia y hagamos la excursión financiada por mi oficina a Kew Garden para ver los sobres de los corsarios, aprovechemos el tour para ir a la librería británica a ver este documento que es, podríamos decirlo, el penique negro de la literatura filatélica, por ser la primera publicación conocida. ¿Okay? Otras publicaciones tempranas, hay que hablar de Alfred Potiquet, también en Francia, que solamente 3 meses después de la publicación de François, hizo este trabajo, Catálogo de los sellos postales creados por los diversos estados del mundo, que catalogaba 1080 estampillas y 132 enteros postales. ¿Okay? Para los que nos gustan los enteros postales, esta sería la primera obra que cataloga enteros postales en la historia. Constaba de 43 páginas, y este señor, Alfred Potiquet, lo hizo para venderlo. O sea, fue la primera publicación, el primer catálogo puesto a la venta en la historia. Y fue, como les decía, en diciembre de 1861, 3 meses después de la publicación de François.
Era un catálogo sin imágenes, solamente descriptivo, como pueden ustedes verlo en la imagen a la izquierda, y ahí está también la foto de don Alfred, o Alfred Potiquet, el editor de esta publicación. Otras publicaciones, esta es muy interesante porque este señor Frederick Bury era un personaje muy famoso en la época. Él era pintor y era un artista muy reconocido en la época, en Inglaterra. Y él fue el que publica en julio de 1862 el primer catálogo ilustrado. Acá podemos ver en la parte inferior derecha la portada de ese catálogo y la parte superior algo del contenido. Si leemos ahí es muy interesante, ¿no? Lista de sellos de correo extranjeros y ingleses con 200 dibujos en facsímil elaborados por este señor Frederick Bury. Y ahí tenemos alguna muestra del trabajo artístico de este señor. Tenemos entonces el primer catálogo ilustrado de la historia en julio de 1862. Y para cerrar esta parte de la presentación, tenemos el primer trabajo periodístico, lo que podríamos denominar el precursor de lo que conocemos ahora como periódicos o revistas filatélicas. Y es un trabajo del editor T.W. Kidd, Inglaterra, que puede considerarse la primera obra periodística de manera periódica, o sea, como son los periódicos o las revistas hoy en día, dedicados a la filatelia. Acá tenemos la portada a mano derecha del primer número, en el 15 de diciembre de 1862, y fue una publicación que no duró mucho, menos de 2 años, porque su último número fue el 15 de junio de 1864. ¿Sí? Bueno, eso era un poco una pincelada de lo que es la historia mundial de la literatura filatélica, y ahora vamos a entrar al corazón de esta charla, que es ver cada uno de los países de Latinoamérica y el desarrollo filatélico que han tenido. Este catálogo, digamos, de países, yo lo hice en orden alfabético, pero aunque no hubiera sido en orden alfabético, del primer país que hay que hablar definitivamente es de Argentina. Primero porque el desarrollo filatélico en Argentina fue uno de los más importantes a nivel latinoamericano en el siglo XIX. Tenemos ahí algunos datos: el primer comerciante, José Bosch, en 1873, la primera sociedad filatélica en 1888, la primera exposición en 1894, qué interesante. A mí me encantaría hacer un viaje en el tiempo, ir a ese año a Buenos Aires, a ver cómo era esa exposición, qué se presentaba, en qué formato. Obviamente no habían colecciones de temática ni de aerofilatelia, pero bueno, cómo era esa exposición, a mí me causa una gran curiosidad. Así que, y si alguien tiene alguna información, le agradecería que la compartiera, porque me parece algo muy interesante. Entre 1874 y 1938 se publicaron 60 publicaciones importantes en Argentina, con 1.245 números. El desarrollo fue bastante en este tema. Y la primera publicación, el 1 de agosto de 1874, que además es la fecha de la primera publicación entonces de literatura filatélica en Latinoamérica. Acá les puse, este es el banner de los amigos de la Asociación de Cronistas Filatélicos de la Argentina, y lo pongo porque me llamó mucho la atención. Es una página que yo visito con cierta regularidad, y acá en el banner, en la parte inferior izquierda, tenemos este cuadrito blanco, ¿no? Que dice esto, la revista filatélica, Buenos Aires, 1 de agosto de 1874, que es exactamente esto mismo, lo que podríamos llamar como el encabezado de esta que presento a ustedes en esta imagen, la primera entonces publicación en Argentina y en Latinoamérica de la revista filatélica 1 de agosto de 1874. En Argentina también hubo otros esfuerzos tempranos en literatura. Tenemos a los comerciantes Meté y Luis Sobrino, que desde enero del 1893 a noviembre de 1896 publicaron este periódico que se llama El Filatelista Sudamericano,
muy interesante, ¿no? A mí me encanta leer estos encabezados. Monitor quincenal de los coleccionistas sud- y centroamericanos. Y era el órgano oficial de la Sociedad Filatélica Argentina, que luego evolucionó, como lo vemos aquí a la derecha, a una publicación, revista de la Sociedad Filatélica Argentina, que comenzó a publicarse en 1894. Este señor que está aquí en la imagen es José Marcó del Pont. También publicó esta obra muy importante, Sellos Postales de la Confederación Argentina, en el año 1902. Y menciona también otra publicación muy importante, Los Valores Postales Argentinos, hecho por Carlos Carles en 1897. Agora vamos para a República Federativa do Brasil. Y también Brasil, igual que Argentina, tuvo un desarrollo filatélico muy importante en el siglo XIX. De 1882 a 1899 hubo 17 grandes publicaciones solo en este periodo, así que estuvo bastante movidito el tema de las publicaciones en esta época. Consignamos el primer esfuerzo periodístico que se llamó O Brasil Filatélico en Río de Janeiro, con 3 números en 1882, y el editor era el señor Luis Levy. Brasil Filatélico de 1892 a 1893, con 23 números publicados por Remigio de Bellido y Alfredo Borges. Acá tenemos una imagen de este señor, Remigio de Bellido, que también publica este periódico o coleccionador de sellos, 40 números de 1896 a 1899. Es un esfuerzo muy importante terminando el siglo XIX. También en Brasil otras publicaciones importantes de esos periodos, la Guía Filatélica do Brasil en 1898, el Jornal Filatélico también en los años 90 del siglo XIX, la revista Filatélica do Brasil, que es la imagen que tenemos aquí a la derecha, publicación mensal dedicada a los intereses de los coleccionadores brasileiros. 46 números salieron de esta publicación, desde 1896 a 1900, y editados por Alphonse Bruck. También esta obra que me llamó poderosamente la atención, en 1894 ya se publica en Brasil el catálogo ilustrado de todos los celos, billetes postales, sobre cartas, cintas y cartas billetes. Catálogo interesantísimo, muy completo sobre la filatelia brasileña en 1894. Y para los que nos gustan los enteros postales, también consignó este esfuerzo en 1898, catálogo ilustrado dos inteiros brasileiros. Así que muy buen, interesante desarrollo de la filatelia y de la literatura filatélica en Brasil. Vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. En este país, el primer esfuerzo conocido de literatura se llevó a cabo en 1893 con la revista La Filatelia Boliviana, revista mensual internacional, que vio solamente 2 números en 1893, y Bolivia Filatélica, empezando el siglo XX, 1901, con tres números. Acá también otro esfuerzo, ya entrado un poco más el siglo XX, la revista Filatélica Boliviana del Centro Filatélico de ese país, con 3 números. No pude conseguir una imagen de esta revista, pero sí me encontré, y es algo que no es fácil de encontrar, un anuncio que salió en una revista peruana, promocionando esta revista filatélica, que no es fácil encontrar esas relaciones cruzadas, ¿verdad?, entre países y entre publicaciones. Solamente 3 números vieron la luz de esta revista en Bolivia. Vamos a Colombia. En Colombia hubo también un desarrollo muy importante, algunas publicaciones del siglo XIX. En 1879, El Anunciador, con 8 números. La Voz, que se publicó en Barranquilla de 1888 a 1891, con 37 números. El Filotelista en Panamá, que Panamá en esa época, lo sabemos muy bien, era parte de Colombia. Ahorita más adelante hablaremos de la República de Panamá, pero Panamá mientras pertenecía a Colombia,
publicó algunas revistas interesantes, el Filatelista de 1886 a 1887, con 7 números, la revista Filatélica, también en Panamá, 2 números en 1894, y la revista Catálogos en Bogotá, en 1886, y los catálogos, los primeros catálogos filatélicos en Bogotá en el 86 y en Cali en el 97. Acá a la derecha tenemos la imagen del filatelista, que tenía el mismo nombre de la publicación en Panamá, pero que esta ya es posterior, ya es anterior, es uno de los primeros esfuerzos en Colombia, el filatelista, que se publicó en Bogotá en enero de 1880. Acá tenemos la imagen. Bueno, acá en la Suiza centroamericana, en la República de Costa Rica, tengo que confesarles que me sucedió algo muy interesante. En el estudio, en la investigación de don Manfred Arnrein, él menciona que de 1894 a 1906 hubo 7 publicaciones filatélicas. Sin embargo, él no las menciona, no dice cuáles son, no da referencia alguna, y eso obviamente a los filatelistas nos invita, ¿no? Es algo que tenemos los filatelistas. Cualquier frase ahí escondida nos incita a la investigación, y me he dedicado un poco a buscar a ver cuáles son esas 7 publicaciones filatélicas. Algo he encontrado al respecto y espero sacar un artículo próximamente donde pueda dilucidar un poco esta afirmación. Pero bueno, mientras tanto menciono que una de las principales publicaciones fue Filatelia Centroamericana a partir de 1920, y obviamente, por razones obvias, no podía dejar pasar la oportunidad para promocionar la revista de nuestra asociación, la revista Costa Rica Filatélica, que comienza en 1933, en el mes de enero. Acá tenemos la portada del primer número de esta revista, que ya cumple 87 años de su publicación, y que al día de hoy todavía se encuentra produciendo publicaciones, produciendo números. Acá les ilustro la última de abril de este año, y ya está casi lista la nueva publicación de este año 2020. Es una de las publicaciones más longevas en Latinoamérica, junto con otras, ¿verdad?, de importancia en el continente. Vamos a la República de Cuba. Esta obra que me encontré me parece también muy interesante. El Curioso Americano, publicado de 1899 a 1901 en La Habana. Vean qué interesante. El Curioso Americano, correspondencia entre literatos, americanistas, anticuarios, filatelistas, etcétera, etcétera. Revista de todo género, documentos y noticias interesantes. O sea, a mí estos encabezados me fascinan por lo expresivos que son, ¿no? Parece muy interesante. También en Cuba tenemos estas otras publicaciones. Lista de la Sociedad Filatélica de Cuba, a la cual tenemos acá dos números, cuyo editor era el doctor Barreras, que es un personaje muy importante en la filatelia cubana. Y también en 1910 hasta 1914, este mismo señor Barreras, dirige la revista del Círculo Filatélico de Cuba. Okay. Vamos a Chile. También un país que tuvo un muy buen desarrollo filatélico en cuanto a literatura en el siglo XIX. La primera obra que se conoce es esta Guía del Coleccionista de Sellos de Correos, con una portada muy interesante, ¿no? Editada por el señor Luis Soliel en Valparaíso, que en enero de 1878 empezó a publicarse hasta 1884 con 84 números, una cantidad bastante importante, considero yo, de esta obra. Y también vale la pena mencionar al señor Hermann Greves Schlegel, fundador de la primera sociedad filatélica en Chile y editor de la revista Anales de la Sociedad Filatélica de Chile entre 1892 y 1902 con 32 números. Vamos a la República de Ecuador.
en donde la primera mención a literatura se da con la publicación del Ecuador Filatélico de la Sociedad Filatélica de Guayas en enero de 1886 y hasta febrero de 1887. También América Filatélica de la Sociedad Filatélica de Ecuador en Guayaquil en 1897, y el primer catálogo en ese país fue en 1898, cuya imagen vemos acá a la derecha, el catálogo de Agustín Albán, negociante en sellos postales y miembro activo de la Sociedad Filatélica del Ecuador. Tenemos programada una charla de literatura filatélica del Ecuador por el maestro Melvin Hoyos y la estamos esperando con mucha ansia. Se suponía que iba a estar antes de esta, pero bueno, vamos a esperarla para que nos profundicen y sin equivocarme lo digo, va a ser muy interesante conocer más acerca de la literatura filatélica ecuatoriana. Nos venimos para Centroamérica y acá en la hermana República de El Salvador tenemos una publicación temprana muy importante que es el catálogo de todos los sellos postales de la República de El Salvador por el señor Ricardo Sagreda. Acá tenemos la imagen de ese catálogo publicado en 1901. Es considero yo el primer catálogo publicado en Centroamérica. Y es una obra muy, muy interesante. Y también menciono el Salvador Filatélico, una revista de la Sociedad Filatélica de El Salvador que se publicó en los años 40 y principios de los años 50 en ese país. Siguiendo acá en Centroamérica, pasamos a la hermana República de Guatemala, donde tenemos la revista Filatélica Centroamericana. En realidad la producción de estos países acá en Centroamérica fue muy, muy pobre, casi nula en el siglo XIX, y no es sino hasta entrado el siglo XX que algunos países ya empezaron a desarrollar su literatura. Ese es el caso de Guatemala, que publica esta revista hasta 1933 y que se continuó publicando hasta el 1943. Y ahí cambió de nombre como Guatemala Filatélica, que se publicó por muchos años más hasta épocas modernas. La revista Filatélica Centroamericana, órgano oficial de la Sociedad Filatélica de Guatemala. Y bueno, en la hermana República de Honduras también se da el mismo caso. Hay poco desarrollo de la literatura en el siglo XIX y incluso empezando el siglo XX. Lo primero que conocemos, por lo menos de la investigación que hizo don Manfred y un poco lo que yo he venido continuando, es esta revista Honduras Filatélica que empezó a publicarse hasta 1973, ¿verdad? Que ya bastante entrado al siglo XX, y que valga mencionar que todavía al día de hoy se sigue publicando, pero bueno, poco se sabe de lo que sucedió antes de eso. Así que, Mauricio, creo que tenemos ahí un tema muy interesante para investigar. Deberíamos hacer algo, ¿verdad? Para conocer un poco más sobre la literatura filatélica en Honduras. Vamos a los Estados Unidos mexicanos, donde aquí sí hubo un desarrollo muy importante en el siglo XIX. En 1889 se funda la Sociedad Filatélica Mexicana, y en marzo de ese mismo año se publica el boletín de esta sociedad. Acá tenemos la imagen del primer número a mano derecha, donde se publican 7 números de esta, podríamos llamar el primer esfuerzo importante de literatura en México. Durante el periodo de 1892 a 1898, varias publicaciones: el México Postal en Guanajuato, con 15 números, el Monitor Filatélico en Ciudad de México, con 34 números, y el primer catálogo que se conoce es el catálogo Revelo, que se publica en 1896. Otra obra importante, el México Filatélico, de 1904 a 1906. Vamos a la hermana República de Nicaragua, donde el primer esfuerzo importante en literatura se da con la fundación de la Sociedad Filatélica de Nicaragua en 1952, en donde se empieza a publicar la revista Filatélica de Nicaragua. Y acá tenemos una imagen de la segunda época de esa publicación, que comienza en 1961. También un país que tuvo poco desarrollo de literatura.
cerca de acá donde estamos, en la hermana República de Panamá. Recordemos que ya hablamos un poco de Panamá cuando pertenecía a Colombia, pero ya como la República de Panamá, a partir de empezando el siglo XX, también se conoce poco sobre el desarrollo de literatura. Consigno acá este esfuerzo importante, la revista Panamá Filatélica, que se comienza a publicar en septiembre de 1964, acá vemos la imagen, pero también otro campo de exploración e investigación importante. Si está Edward por ahí, deberíamos unirnos para hacer investigación al respecto. Acá en la República de Paraguay tenemos como primer esfuerzo importante, ya entrado el siglo XX, la fundación del Centro Filatélico de Paraguay en 1913, y después se publica en este Centro Filatélico la revista Paraguay Coleccionista a partir de 1920. Acá les pongo la imagen de una publicación de 1923, importante, la revista de este Centro Filatélico, que produjo 8 números hasta 1926 y que fue reactivada esta revista en los años 50. Otro esfuerzo importante, la revista Filatélica Paraguaya en 1944. Vamos a Perú, ¿verdad? Todo pasa por Lima y no es la excepción con la literatura filatélica. También con un desarrollo muy importante en el siglo XIX. Tenemos lo primero que se conoce es el periódico o la publicación El Mercurio, de octubre de 1886 a marzo de 1887. Vean ustedes que fue menos de un año, pero fue la primera publicación conocida de la Sociedad Filatélica Peruana, esto en Lima. Entre 1893 y 1904 hubo publicaciones importantes, el Perú Postal y el Filatélico del Perú en Lima, y el Excelsior Postal en Arequipa. Acá ilustro el boletín postal y telegráfico que se comienza a publicar en 1895. Esto realmente no es, digamos, literatura filatélica, sino que es publicaciones del correo, que obviamente está muy relacionado. Pero lo pongo acá solo como ejemplo, porque en otros países también está, y ha sido muy importante las publicaciones oficiales del correo. En este caso, este boletín, que es un órgano oficial de la Dirección de Correos y Telégrafos del Estado en Perú, del cual se extrae muchísima información de las emisiones, de los decretos, de la historia postal, etcétera, etcétera. Lo pongo acá como ejemplo, pero hay otras publicaciones en Perú también que es importante mencionar. El Perú Postal de 1932 a 1935, el Perú Filatélico, el Centro Filatélico del Perú, acá tenemos la imagen de uno de sus números, se publicó entre 1931 y 1941. En esos años 40 se publica un catálogo de los sellos postales del Perú, oficialmente emitidos desde el 1857, un catálogo muy importante en esa época. Y la revista Filatelia Peruana, acá vemos un número, que se publica desde 1949. Vamos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Acá también hubo un desarrollo muy importante de literatura, sorpresivamente para mí, porque no lo tenía en el mapa este territorio, que bueno, no es un país, pero es importante para nosotros los latinoamericanos. En 1893, el primer esfuerzo de literatura fue Filatelia Antillana. Acá tenemos la imagen de este primer número, editado en Mayagüez en marzo de 1893. Revista mensual internacional, Filatelia Antillana. Muy interesante. Luego, en 1894, se publican 3 números del Heraldo Filatélico. Entre el 93 y el 95 del siglo XIX, Ilustración Filatélica Hispano-Colonial. El Puerto Rico Filatélico en San Juan, 13 números entre el 96 y el 97. El Noticiero Filatélico en Mayagüez entre 1900 y 1902. Y la Estrella Filatélica entre 1904 y 1905. Bastante intenso, ¿no? El trabajo en literatura en Puerto Rico en estos años. En la República Dominicana, la primera publicación fue el Filatélico de la Sociedad Filatélica Dominicana, que se publicó entre 1885 y 1887 con 15 números. Ilustro acá a la derecha
una publicación actual porque actualmente y desde hace muchos años se publica el homónimo de esta publicación, también por la Sociedad Filatélica Dominicana, con la imagen gráfica de esas primeras publicaciones en el siglo XIX, que fue la primera publicación en este país. De 1903 a 1907 hubo algunas publicaciones que no trascendieron mucho, y no es sino hasta los años 40 y 50 que se publican 11 números de la República Dominicana Filatélica, otra publicación importante en este país. Vamos a la República Oriental del Uruguay, que también tuvo un desarrollo muy importante en literatura filatélica. La primera sociedad en ese país se funda en 1879 y de ahí ya comienzan a desarrollarse publicaciones. Y acá hago un paréntesis importante porque a mí me llama mucho la atención el caso de Uruguay. ¿Se acuerdan que yo les mencioné al principio que no iba a hablar de publicaciones en el exterior? Sin embargo, en el caso de Uruguay es un caso diferente porque sí hubo publicaciones en Inglaterra y en Francia de filatelia uruguaya, pero elaboradas en Uruguay. O sea, donde los investigadores o los autores se encontraban en Uruguay y las publicaciones fueron hechas en otros países. Entonces, pero bueno, acá tengo un ejemplo que les pongo acá, los timbres de la República Oriental del Uruguay, una publicación francesa de 1887, en donde los autores hicieron el trabajo en Uruguay. Acá consigno eso, ¿no? De 1887 a 1908 hubo diversas publicaciones en Europa originadas en el país y que trataban de temas como sellos postales, enteros postales, oficiales y timbres fiscales. Ya específicamente la producción local, una de las primeras esfuerzos es Uruguay Postal, que se desarrolló en Salto entre 1908 y 1909, la revista del Centro de Coleccionistas del Uruguay, que es la imagen que ven ustedes a la derecha, cuyo primer número salió en 1920 y se publicó hasta 1949, y también la revista Uruguay Filatélico, que comenzó en 1928. Vamos terminando con este viaje por Latinoamérica, con la República Bolivariana de Venezuela, en donde tenemos esta primera publicación filatélica en ese país, el Anunciador Filatélico de Venezuela, periódico de noticias, intereses generales y anuncios, órgano de los coleccionistas de estampillas postales. Qué interesante cómo se promocionaban esas revistas, que salieron 11 números de 1892 a 1893, editado por estos señores, H. Lugo y Aurelio Ferrer en Caracas. También en La Guaira salió la publicación El Eco Filatélico con 9 números en el 92. Arte Filatélico en Valencia entre el 92 y el 94. En esa misma época en Caracas salió Venezuela Postal y unos años más adelante Caracas Filatélico. ¿Okay? Bueno, con eso tenemos este catálogo latinoamericano de primeras publicaciones y los inicios de la literatura filatélica en nuestro continente o en Latinoamérica. Y ahora quiero pasar a otros temas. Primero, quisiera hablarles del premio Álvaro Bonilla Lara, porque es uno de los premios más importantes de literatura, yo diría a nivel mundial, es nuestro premio más importante a nivel del continente, es el premio de la FIAF. Y pongo acá, ilustro los últimos ganadores de este premio. En el 2013 se le otorgó a la revista de Canadian Philatelist de la Real Sociedad de Filatelia de Canadá. Acá tenemos una imagen de esta revista. Durante 2 años, en el 2014 y 2015, no se entregó el premio. En el 2016 se le entregó a esta obra el periodo prefilatélico del Salvador, de 1525 a 1866. Publicación a cargo de uno de nuestros soldados de mi oficina, Guillermo Gallegos, y quien junto con Joseph Hahn elaboraron este documento que es de consulta obligatoria para los que nos interesa la prefilatelia centroamericana y un poco más allá. Una obra magnífica, muy recomendada. Nosotros la tenemos en
en nuestra biblioteca y es una obra muy consultada. Luego, en el 2017, el premio Bonilla Lara se le otorgó al catálogo especializado en perforados de la República Argentina, también por nuestro soldado de mi oficina, Miguel Casielles, quien junto con Hugo Javier Lencina y Juan Pablo Miri elaboraron esta publicación, de la cual ya tuvimos una presentación acá en mi oficina muy completa. Luego, en el 2018, el premio lo gana Las emisiones provisionales del siglo XIX, Crónicas históricas del México filatélico, de Eladio García Prada, cuya portada vemos acá. Ya también otro soldado de mi oficina, Jaime Benavides, nos presentó una charla con emisiones provisionales de México. Y finalmente el año pasado, la producción de otro gran soldado de mi oficina, Yamil Khoury, a quien aprovecho para felicitar por el premio LUF de la APS recién obtenido y también en el cual influyó mucho esta publicación de su autoría y el del Collectors Club de Chicago, Under Three Flags, una historia postal de Cuba, una obra magnífica, también muy recomendable para leer y tomar en cuenta. Pongo acá esta información del premio Bonilla Lara porque es un premio que tenemos que apoyar, que tenemos que fortalecer. Repito, es un premio de nuestra Asociación Continental, de la FIAF, y obviamente desde la Comisión de Literatura le damos todo el apoyo que requiere para que siga funcionando y siga premiando a grandes obras que se merecen este premio. Y bueno, permítanme ir terminando con algunos apuntes sobre cómo podríamos fortalecer la literatura filatélica en Latinoamérica. Yo lo resumo, tal vez de una forma muy ligera, en 3 aspectos importantes: escribir, compartir y divulgar. ¿Okay? Vamos a comenzar con el primero, escribir. Acá tenemos en nuestro continente una variedad increíble de revistas, de periódicos, de publicaciones, en donde podemos escribir. Yo los invito, de verdad, con una profunda sinceridad, a que escribamos. Es importante, tomémoslo como una realización personal, el poder escribir y publicar en algunas de estas revistas. Tomémoslos como un ejercicio indispensable si tenemos sobre todo colecciones de competencia, el escribir sobre esas colecciones, porque hay un aspecto que tal vez en mi oficina no lo hemos discutido a profundidad, y es el impacto que tiene lo que estamos haciendo con estas conferencias en el tema de los jueces, de los jurados. Ya los jueces buenos, los jueces que leen, los jueces que se informan, ya tienen una fuente de información riquísima con las conferencias de mi oficina. Bueno, también el tener publicaciones, artículos de nuestras colecciones en las revistas ayuda para que los jueces conozcan más de nuestras colecciones, conozcan de la perspectiva, de lo que estamos mostrando, de piezas importantes, etcétera, 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 que eso nos puede ayudar a nosotros como personas que exhibimos y que competimos en exposiciones internacionales, y también a los jueces, ¿verdad? Para conocer más. Así que una invitación a que escribamos. Los editores de todas estas revistas, yo les aseguro que uno de sus trabajos más desgastantes es buscar quién escriba, porque realmente no es algo que se dé muy fácil, sino que yo, que pertenezco al comité editorial de la revista Costa Rica Filatélica, es un tema de todos los números, de buscar personas que escriban y que pongan a disposición de los demás sus conocimientos en forma de artículos o de opiniones en las revistas. En cada uno de sus países hay publicaciones a las que pueden acceder. Por supuesto que desde la Comisión de Literatura de la FIAF estamos a sus órdenes si quieren que les ayudemos a publicar. Tenemos la revista de la FIAF, que es una revista anual, y podemos contactarlos con los editores de las demás revistas.
¿Ok? Eso en cuanto a escribir. Vamos a hablar de compartir. Y disculpen que pongo fotografías mías. No soy muy dado a eso, pero bueno, las pongo acá un poco para ilustrar este tema de compartir. Acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, dos fotos que fueron tomadas en San Pierre y Miquelón, en la última exposición, en donde en la primera le estoy entregando a Fabrice eh, eh, la revista Costa Rica Filatélica y otra publicación de Prefilatelia costarricense para que ellos la tengan allá en su biblioteca, en ese lugar maravilloso que es San Pierre y Miquelón. Luego tenemos donde estoy recibiendo de manos de Jean-Jacques Tilar su catálogo de San Pierre y Miquelón, que lo tenemos disponible en nuestra biblioteca para consulta. Luego la siguiente fotografía, ahí tenemos a otro soldado en mi oficina, Fernando Díaz, nuestro editor de la revista Costa Rica Filatélica, donde le está entregando ejemplares de esta publicación al señor David Giles en Canadá. El señor Giles de Socorico, de la Sociedad de Coleccionistas de Costa Rica en el extranjero. Y finalmente también otro soldado de mi oficina, Alejandro Grossman, donde me está entregando una copia de su revista maravillosa de Amexfil, que la guardamos con mucho cariño y en nuestra biblioteca. Bueno, tenemos que compartir también las publicaciones que tenemos, democratizar el conocimiento. Acá, por supuesto que son revistas y publicaciones impresas, pero también con el uso de la tecnología podemos compartir, obviamente guardando todos los temas de derechos de autor, etcétera, estas publicaciones. Entonces, bueno, es importante que si tenemos alguna publicación en otros países, llevarla a las exposiciones y compartirlas con otros colegas de otros países. Y divulgar. Les menciono solamente dos acciones que desde Costa Rica hacemos en todas las exposiciones, y esto es una recomendación, pero que podría convertirse tal vez en algo más formal, más serio. Y es que en todas las exposiciones y muestras filatélicas que hacemos en Costa Rica siempre ponemos un marco de literatura filatélica, un marco demostrativo, informativo, en donde tenemos las publicaciones que tenemos en nuestro país, y un poco también con conceptos importantes sobre esta clase filatélica. Digo esto porque puede ser algo que en todas las exposiciones se pueden hacer, ¿no? En sus países, dedicarle un marquito. No necesariamente puede ser un marco, puede ser un póster, puede ser un afiche en donde se hable de la literatura filatélica, las producciones de literatura de sus países. Y también yo como representante de este tema de literatura filatélica en mi país, publico todos los años un informe de todas las publicaciones del año de literatura. Es un informe que se envía a la bueno, que se envía a la FIAF, a la Asamblea, y que también se envía a la Comisión de Literatura Filatélica de la FIP. Y que bueno, es un esfuerzo muy interesante que tal vez en sus países podría funcionar para divulgar la literatura. Y también les muestro una fotografía de nuestra biblioteca en nuestra sede social, donde se toma un excelente vino. Así que los invitamos, la próxima vez que vengan a Costa Rica, no dejen de visitar la sede de la Asociación Filatélica de Costa Rica, donde tenemos esta biblioteca, la Biblioteca Álvaro Bonilla Lara, donde tenemos muchas publicaciones y estamos desarrollando actividades alrededor de estas obras, de estas publicaciones. También es una forma de divulgar el conocimiento, el poner a disposición de nuestros socios y de cualquiera que nos visite, porque la puede utilizar cualquier persona, estos conocimientos filatélicos que ayudan mucho, sobre todo nuestras obras más consultadas, los libros de texto, digamos, y los catálogos, que son obras que se consultan mucho y que la gente llega a nuestra sede a consultar. Bueno,
con esto concluimos esta charla. Nuevamente, un muy pura vida para ustedes y pura filatelia. Yo quisiera agradecerles sobre todo porque más de 50 personas escucharon esta charla, 50 destacados filatelistas, y no les presenté ni un solo sello, ni ningún solo sobre. Así que con eso me quedo. Si logré captar su atención, pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, César. Gracias, César. Bravo. Excelente, César, la verdad que muy interesante. Muy bien, César. Muy buen trabajo, César. Gracias, César. muy interesante y muy importante. Muy bien. Muy interesante. La verdad que es fundamental lo que has hecho, el valorizar la literatura filatélica es clave y bueno, obviamente como escritor filatélico te agradezco un montón. No, a la orden. Yo creo que es algo que hay que hacerlo. Es muy importante que esos conocimientos no se queden en un anaquel, no se queden en una biblioteca, sino que circulen, ¿no? Circulen por todos nosotros y como les digo, yo me he encontrado frases en alguna publicación de otros países y solamente una frase es el detonante para comenzar una investigación grande. Entonces, creo que es algo que tenemos que desarrollar más. Acá en Argentina hubo una persona hace unos años, que desgraciadamente ya no está con nosotros, de que había hecho un trabajo muy, muy importante sobre todas las publicaciones filatélicas que se hicieron en Argentina. Hugo, no me sale el nombre, Hugo Fernández. Hugo es impresionante, es realmente un trabajo ejemplar que hizo sobre una recopilación de todos los trabajos de literatura filatélica en Argentina, en los últimos 100, desde el comienzo hasta prácticamente la actualidad, hasta el momento que murió. Te lo recomiendo, además la verdad que si estás haciendo un trabajo parecido a nivel latinoamericano, yo creo que es infaltable esa obra en tu biblioteca. Maravilloso, aquí la tengo ya consignada, ya la apunté. Muchas gracias, Martín. Oye, César, si me permites dar un comentario sobre tu frase de un pequeño comentario escrito lleva una investigación. Justo la imagen que compartiste, el catálogo de Ricardo Sagrera, que es un catálogo muy, muy difícil de encontrar. Yo la primera vez que oí de él fue en el libro de Manfred, que también tenía una frase que en su momento me dio un poco de cosa y luego he tratado de componerla, que decía que El Salvador tenía el dudoso honor de ser de los países menos cubiertos por literatura filatélica. Entonces, hemos tratado los últimos 20 años de cambiar esa frase, ¿no? De refutar la frase, claro. De refutarla. Y volviendo al comentario inicial del catálogo de Ricardo Sagrera, me tomó 10 años, a partir de esa frase Manfred, encontrar una copia y está en el Collectors Club de Nueva York, que es donde me dieron oportunidad de copiar todo el catálogo, de tomarle fotos a todo el catálogo. Y la única copia, y acabo de encontrar otra copia hace un mes, en los fondos del British Library, pero obviamente esa no está escaneada ni nada, o sea, sé que existe, pero no la he visto, ¿no? Entonces solo hay 2 copias en el mundo y bueno, si no hubiera sido por Manfred, probablemente eso se hubiera quedado olvidado. Claro, interesante. Tenemos que ir a la librería británica, Guillermo, a ver esas publicaciones. Sí. La Taplin también, ver qué hay. Sí, mi oficina financia eso. Claro, con los cheques de Molina. De 5,000 dólares. Oye, una pregunta, César. Dime. Muy buena tu charla. Siempre me he preguntado por qué hay varias revistas o varios lugares que le llaman filotelista en varios países. ¿Alguien sabrá? El filotelista. Acá Era el nombre primitivo, me parece. Sí, el nombre original. Es un nombre original, nombre, podríamos llamarlo, anterior. Ejemplo. Acá Laubert tiene una filotélico. Debe ser porque en griego filos significa amante, hermano. Sí, hay una publicación de esta revista de República Dominicana
que hay una explicación. Pero yo no lo tengo ahora. Que es frecuente en varios lugares filatélico. Pero esa era la denominación antigua. El primer club filatélico del Perú, que se formó en 1878, por ahí, también se llamaba Sociedad Filotélica. Y en Uruguay había otra que era la Sociedad Filotélica de Uruguay. O sea, es el nombre que se usaba por aquellas épocas. Debe venir por el origen griego, filos, como dicen varios ahí. Sí. Y muchas de esas primeras sociedades lo escribían con PH, no lo escribían con F. También. Sí, esa explicación de la Federación Griega de Filatelía. Filotelía. Hay un artículo, hay un artículo escrito por Anthony Virbilis que habla del término filotélico. Aprovechar también, por alguna razón no tengo imagen, César, pero felicitarte por tu presentación, realmente cautivante, y creo que rescatar lo que hablabas de que todo editor tenemos el gran reto de conseguir que alguien escriba para nuestra revista, ¿no? E invitar a todos los 50 o más participantes que están en esta noche contigo, escuchándote, a que se animen a escribir. El principio a veces es un poco difícil, pero ya que tomas la batuta, lo puedes hacer muy bien. Gracias, Alejandro. Yo les cuento cómo empecé a escribir yo. Yo realmente no era lo que me dedicaba. Sin embargo, un día en un boletín filatélico del correo encontré un error pequeño, una cosa conceptual, y cuando estábamos en la Asociación Filatélica, alguien me dijo después, escriba un artículo de eso. Y yo, ¿pero qué voy a escribir, no? Y escribí un cuarto de página era, de ese error que encontré en un boletín filatélico. Y bueno, a partir de eso ya tengo muchas publicaciones. Por eso retomo las palabras de Alejandro, que a veces lo difícil es empezar, pero ya después se vuelve una rutina, se vuelve algo que, como les digo, puede ser incluso un tema de realización personal, de tener publicaciones en revistas. Por supuesto, acá tenemos autores consagrados. Acá estoy viendo a Manuel Arango, que, Manuel, ya me leí el primer tomo de tu libro, voy por el segundo, dame chance, ya casi termino. Pero son autores importantes, pero los que están iniciando y los que en algún momento, porque yo pasé por ese periodo, de verdad les animo a que escriban comiencen escribiendo de sus colecciones, algo de sus países, algo que no se haya escrito, y verán que pronto van a tener réditos importantes. A los que no se han animado a escribir todavía, hay una frase muy buena que me gusta a mí siempre, de Ernest Hemingway, y él decía: escribir es muy fácil, es solo cuestión de sentarse frente a una máquina de escribir y dejar la vida. Bueno, excelente frase. Muy bueno. Jaime, creo que tenías una pregunta. No es una pregunta, pero en primer lugar, muy merecidas felicitaciones por tu trabajo de esta noche y lo que has presentado, y por el chat interno de nosotros nos recordó nuestro compañero Octavio Chapa que alguien que tiene que ver el video de esta noche el día de mañana, y que se me olvidó invitarlo esta noche, pero que es algo que le apasiona, ha preparado, y te voy a compartir la imagen del sitio. Deja ver, aquí está. Es excelente. Esta página de Fernando Elizondo, él le ha dedicado años a recopilar cuánta publicación ha encontrado sobre filatelia mexicana, y estamos hablando de publicaciones periódicas, no de libros. Y le ha tomado buen esfuerzo, tiene una excelente colección,
y voy a pasar por el WhatsApp la dirección de esta página para que la tengas y a todos los investigadores como referencia sobre qué existió y qué se puede encontrar. Mira, aquí está la revista Medicil y una que ya lamentablemente hacíamos aquí en Monterrey, que ya el gran promotor de esta Regiofil, que era nuestra revista aquí en Monterrey, pues ya no es publicada ya más, pero quise compartirlo y te voy a mandar en este instante por el WhatsApp de mi oficina la liga a esa página. Gracias, Jaime. Excelente. César. Dime. Sí, no, nada más felicitarte también por la plática, también de México. Soy presidente de un club y también tenemos una revista muy antigua, 1906. También se sacó de la biblioteca de Londres y ojalá mi oficina nos pague el viaje para tener la original. Eso es lo que queremos todos, claro. Hacemos un combo. Nos vamos todos para allá. Copias de todas las revistas por si te interesa. Sí, claro. Vamos a subastar los sobres de Mauricio para recaudar fondos. Okay. Lo que alguna vez me frustró, bueno, me desilusionó un poco, fue cuando me tocó ir a la Biblioteca Británica hace muchos años a tratar de ver la colección Taplin, que yo pensé que iba a ser un trabajo arduo tener acceso a ella. Pues resulta que no, resulta que en ese entonces, no sé ahora porque cambió de sede, la tenían en marcos extraíbles afuera de la cafetería de la biblioteca, en marcos de acrílico, con las páginas originales escritas con manuscrito a tinta. Veías cosas... El Post Office Mauritius, ahí lo tenían detrás de un acrílico pegado con charnela en una página de papel, así. No sé si eso sigue siendo verdad, pero yo creí que iba a ser muy difícil. No, estaba saliendo de la cafetería, había toda una pared llena de marcos extraíbles y por abecedario iba sacándolos y no podías creer de repente lo que sacabas, o sea, y una colección de ese tamaño en un lugar tan a la mano de todos y a la vez tan escondido, ¿no? Sí. Escondido a simple vista. Ajá. Walter. Sí. Felicitaciones, César, por la charla, excelente, muy buena investigación. Dos cositas. Una, justo lo de que comentaba Jaime recién. Yo tuve una experiencia al contrario, distinta. Yo fui a ver lo que había de Uruguay y tuve que pedir permiso unos meses antes, me tuve que inscribir. Cuando llegué me recibió una persona, me hicieron firmar papeles de que no podía sacar fotos ni pasar nada. Me trajeron en una mesa lo de Uruguay, la persona esta se sentó al lado mío y estuvimos todo el día mirando lo que había. Sé que hay otras piezas que sí, como tú decís, que están a la vista, pero hay varias que no, que están resguardadas, por lo menos cuando yo fui hace unos años, y hay que pedir permiso antes. Pero yo te estoy hablando, te voy a ser exacto, de 1989. No, esto que yo te hablo habrá sido hace 6 años, 7 años. Lo tuyo fue en el Museo Británico, de repente. Yo el año pasado estuve en el Museo de Berlín, realmente espectacular, donde encontrás todo a la mano, impresionante, como comentaba justamente acá Jaime, pero una cantidad de formatos de vitrinas extraíbles, cajones extraíbles, donde sí, también era todo muy accesible. Lo único que para sacar fotografía había que acreditarse con 60 días de anticipación como cronista filatélico. Para ello te exigían que presentaras que habías expuesto internacionalmente y con eso era como prácticamente un pase automático, era remitir un par de diplomas de exposiciones, pero realmente el Museo de Berlín fue impresionante. Me pasé
casi 2 días. Y sí, lo único, y la particularidad que para sacarte fotos donde tú aparezcas, solamente lo puede hacer el personal de guardia del mismo museo. No le podés pedir a otra persona. Pero muy lindo el Museo de Berlín. También con mi oficina veremos de organizar el viaje allí. Claro. Y César, si me permitís, quería hacer un aporte. No en la parte de literatura, que fue perfecto la investigación esa de Uruguay. Los de Uruguay escribían, como tú decís, afuera, escribían muchísimo en la revista de la Sociedad Filatélica Argentina, hay muchísimos artículos de Uruguay, y no en publicaciones acá mismo en Uruguay. Pero tú comentaste en un momento que no quería dejar pasar de lado, que me parece interesante el aporte, sobre la primera exposición que hubo en América. Entonces me gustaría, si me permitís, leer una pequeña frase, que justamente es lo que mencionaba Henry, la Sociedad Filatélica Uruguaya, que fue creada en 1878, organiza la primera exposición filatélica celebrada en el continente americano en 1882, 2 años después de la entrada a UTE. Creo que tú habías mencionado una de Argentina, pero esta fue primero. Y lo interesante es, te leo un poquito lo que dice a todos ustedes. Como su local social resultara insuficiente, la sociedad obtuvo el de la Liga Industrial, ubicado en la calle 25 de Mayo y Ciudadela. Significó un éxito resonante y los diarios El Siglo, La Tribuna Popular y El Ferrocarril reflejaron la importancia del certamen en sucesivas crónicas ponderativas. Constituyó la nota más destacada en la exposición, donde exhibieron filatelistas locales y extranjeros, la magnífica colección perteneciente a don Lucidoro Durante, que era el presidente de la institución organizadora, que además de notables rarezas uruguayas, comprendía también una buena cantidad de sellos clásicos de colonias inglesas. Esta colección fue adquirida por Mr. Taplin, que lo mencionaba Jaime, y se encuentra en el Museo Británico de Londres, ahora en el British Library. En la inauguración de la exposición estuvo presente el entonces presidente de la República, Máximo Santos. Ahí vemos cómo la importancia de las exposiciones, ¿no? Cómo se vendió la colección más importante, se la llevó Taplin y ahora está en el British Library. Qué interesante, y eso es lo que yo digo, que a mí me encantaría tener una máquina del tiempo y ir a ver esa exposición para ver eso que vos estás describiendo. Debe ser algo increíble. Por supuesto que me imagino que no estaban sujetos a ciertas reglas como ahora, sino que era presentar las colecciones, pero ve lo que estás diciendo es muy importante. Ahí se vendió esa colección, ¿no? No eran marcos, exponían las colecciones. Exponían las colecciones, sí, claro. Era como, aquí está mi colección, en algún coleccionador, y esa era la exposición. Incluso en exposiciones... Sí, y de todo lo que tenían. Incluso en exposiciones siguientes, cuando ya había marcos, te permitían poner lo más importante en los marcos y toda tu otra colección en vitrina. O sea que estaba todo ahí Interesantísimo. Claro, y se ponían solamente las piezas, no existía como ahora que había que poner... Claro. Excelente. Gracias, Walter. 1882. Interesante. Vamos con Mauricio y de ahí con Edward. Gracias. Primero, César, felicidades. Excelente presentación. Quiero aportar algo en el caso de Honduras, que bueno, sigue siendo solo Honduras Filatélica hasta el momento. Pero existió anterior a Honduras Filatélica una revista que curiosamente quien le editaba era el Correo Nacional, que duró muy poco, que creo que se llamaba igual Correo Nacional, que además de información filatélica tenía otras cosas, pero duró muy poquito y fue como en los 50s. Yo creo que no duró porque no había mucho mercado para la revista. Con relación a dónde investigar, que muchos han aportado sus experiencias en diferentes lugares, yo quiero aportar la mía, que creo que ya se las había mencionado, que tuve la oportunidad de ir al Museo Postal Smithsoniano, que tienen ahí en Washington, y tienen su biblioteca. Muy atentos por si alguien tiene la oportunidad de ir. Solo que hay que hacer cita porque como es un personal reducido,
alguien tiene que estar ahí, pero uno tenía el acceso a toda la biblioteca y a la máquina fotocopiadora y uno podía sacar copias de lo que uno necesitara sacar copias o tomar cualquier apunte, y ahí estaba la máquina a disposición de uno. Solo le preguntaban si sabe operarla. Si no sabía, le enseñaban rápidamente cómo se utilizaba. Y ya que muchos han mencionado el British Library, así que ya sabemos, una de las paradas en Londres 2022, ya sabemos dónde va a ser. Así que ahí esperamos verlos a varios ahí consultando en la British Library. Ya tenemos mucho que ir a consultar. Ya tenemos varias cosas para esa exposición. La reservamos para nosotros por una semana. Sí, claro, excelente. Nos tienen que abrir las puertas toda una semana a mi oficina. Edward. César, felicitaciones por tu charla. Gracias. Mencionaste la revista Filotelista. Filotelista, creo, como dijiste, son 7 portadas. Creo, no sé si Marcela hizo un artículo para la página de Juan Pablo, pero yo oí algo de que Marcela andaba detrás de una publicación de esa, y creo que existen 3 portadas, o hay 3 escaneos de esas revistas en Panamá. Yo las he visto, y casualmente pues tengo en la época de los 80 a los 90, no sé si conocieron al doctor Ernesto Rosemena. El doctor Ernesto Rosemena, nuestro anterior presidente, él tenía una, voy a compartir pantalla, a ver si sale, aquí está. Yo la tengo en el original. Él tenía una columna en el periódico Panamá América que se llamaba Estampillemos. Y casualmente la estaba buscando, y esta que está aquí tiene la historia de esas revistas. La filatélica. El Heraldo Filatélico, la revista Filotélico, sí, esa era una, ahí está. Esta es un escaneo que tengo, que está un poquito feo, pero tengo el original, creo. Tengo todos los originales de los estampillemos que me los facilitó el doctor Ernesto Rosemena. Aquí está la revista filatélica que hablaste, que en realidad eran publicaciones Panamá-Colombia. La otra revista filotélica también, el Filotelista, que esta es una de las portadas y otra que era La Voz. No Esa sé es la si de Barranquilla. a La Voz. Sí. Esta de La Voz la mencionaste, no vi que sí. está, pero sí mencionaste Filotelista y la revista Filotélica. Estos eran los ejemplares que más o menos se dieron en Panamá. Ya en la época moderna, sí, solamente la que mostramos y que llevé esa vez a Costa Rica que compartimos allá. Y curiosamente el caso de Panamá es eso. Cuando pertenecía a Colombia, el desarrollo fue muy importante. Lo que pasa es que no estás mencionando, por ejemplo, Copacarta. Copacarta habla mucho de Panamá, y sí, la revista del Canal Study Group, Canal Son Study Group. Ellos también hicieron una publicación que eran hechas por americanos, que hay muchos estudios de Panamá. Ellos coleccionaban prácticamente todo Panamá, y esas publicaciones, aunque muchas, casi todas en inglés, tienen mucho material de Panamá, sí, prácticamente, y de Canal Son. No sé si eso sí no lo vi, el Copacarta. No, yo lo dije al principio, Edward, que las producciones en el extranjero no las iba a nombrar. Eso da para otra charla, porque en casi todos los países se dio ese fenómeno en donde coleccionistas del país en otros países publicaban en revistas, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia sobre todo, estudios, investigaciones sobre nuestra filatelia, sobre todo sobre nuestras primeras emisiones. Pero bueno, eso da para otra charla, realmente. Bueno, en esas entonces entraría el Canal Study Group, la revista de ellos, y que son muchísimas, son más de 50, creo. Y Copacarta, que también son muchísimas. Y tienen muchos estudios de Panamá. Dejo de compartir. Gracias, Edward. Paul. Sí, buenas noches con todos. César, felicitaciones. Muy bonita, didáctica tu charla.
quería aprovechar para pedirles a los presentes que si están interesados en integrar la comisión que maneja César, que tramiten a través de los presidentes de sus países. Hay todavía espacio, y también aprovecho para promocionar la comisión de enteros postales de Alberto Villaronga, que está muy activo promocionando una nueva charla para que se inscriban todos aquellos a través de sus presidentes que quisieran participar en las comisiones tanto de literatura de la FIAF como de enteros postales también de la FIAF a través de sus presidentes. Eso era todo, y gracias una vez más, César. Mucho gusto, Paul. Gracias, Paul. César, yo tengo una pregunta. Dime. Muchos lugares, sea por asociaciones o personas individuales, tienen páginas web en las que tienen a veces cantidad de información digitalizada ya, ¿no? Las revistas, por ejemplo, el blog de Juan Pablo Aguilar tiene links a muchísimas cosas, el AFE, nosotros tenemos algo de Perú, hay de Chile, hay un montón de sitios. Los que más o menos sabemos de algunas, pero no sabemos de todas. ¿Hay intención o hay algún proyecto por parte de la Comisión de la FIAF de Literatura de tratar de crear un portal, no copiar todo, pero tratar de trabajar individualmente con ellos y, qué sé yo, pues crear un pequeño search engine, porque a veces son miles de páginas y nadie tiene tanto tiempo, ¿no? Por lo menos yo soy medio flojo. Tratar de poner algo que te indexe, te busque, te haga todo fácil. Gracias, Henry. Estaba esperando esa pregunta. Voy a compartirles la pantalla, de verdad. Muchas gracias, Henry, por la pregunta, porque sí tenemos ese proyecto, precisamente. Es un proyecto que estamos impulsando desde la Comisión de Literatura Filatélica de la FIAF. Yo ya he hablado con algunas personas, sobre todo en la parte técnica, para la creación de un sistema de información de literatura filatélica latinoamericana. Y este es el concepto que vos decís, o sea, no se trata de un repositorio, porque mientras conseguimos todos los documentos, nos da la otra pandemia, ¿no? Es un trabajo muy arduo y hay cosas que ya están. Lo que queremos con este proyecto es, como bien vos lo decías, hay muchos repositorios que ya existen en asociaciones, en páginas web, en blogs, en otros sitios, en donde ya están muchas publicaciones, y lo que queremos es que a través de un procesamiento con motores de búsqueda, los usuarios, cualquier persona pueda entrar y buscar por país, por año, por tema, por clase, por formato, por autor, por título, por combinación de esto, lo que le interesa. Si a mí me interesa la temática de un tema específico, este sistema de información me va a decir, bueno, váyase a tal página donde hay una publicación, váyase a tal blog, o incluso contacte a este comerciante que tiene un libro a la venta y con el que puede tratar esta publicación. La idea es alimentarse no solamente de estos repositorios, también tener algunas publicaciones, tener información de la venta de publicaciones, y que, como les decía, el usuario pueda tener un acercamiento más fácil al tema que le interesa, ¿verdad? Es un proyecto que estamos impulsando. En estos momentos estamos trabajando en esto que está acá, que es el tema de los procedimientos, porque hay temas importantes, como temas de derechos de autor, y hay otros temas que tenemos que resolver, pero bueno, que dicha, Henry, que hiciste la consulta, porque sí, tenemos este proyecto que esperamos seguirlo desarrollando y tener en algún momento, así como tenemos la Videoteca Latinoamericana de Filatelia en mi oficina, tener también próximamente en mi oficina, y con el apoyo de la FIAF, este sistema de información de literatura filatélica. La cereza en el pastel. Sí, solo una pequeña acotación, ¿no? Algo así nosotros tratamos de hacer hace bastante tiempo y se hizo. Solamente de Perú. Las partes de las revistas, afortunadamente, era conseguir permiso de las asociaciones, que en el caso de Perú era una.
las otras ya están fuera del copyright, entonces no hay ningún problema. Después alguien se dedicó a perseguir a todos los autores y todos dieron su permiso. Así que los libros también fueron así, y las publicaciones de gobierno que no necesitan realmente pues copyright, ¿no? Entonces me imagino que algo similar existe en los otros países. El problema que tú pones aquí de los procedimientos y el index puede ser o muy caro o muy barato. Y bueno, no me voy a expandir ahí, pero si podemos conversar por fuera, yo te digo más o menos lo que ha sido nuestra experiencia. Aprovecho, Henry, gracias por el ofrecimiento, y aprovecho para pedirles a todos ustedes, los que nos están viendo en estos momentos y los que nos van a ver en los próximos días en la página de YouTube, cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier crítica, cualquier, no sé, cualquier cosa que nos quieran proponer, por favor se comunican conmigo. En la presentación está mi correo electrónico, aquí por mi oficina también. La idea es que saquemos esto adelante entre todos. Esto no es un proyecto ni de César ni de la Comisión de Literatura, es un proyecto de toda la literatura latinoamericana. Entonces, les agradezco todos los aportes que puedan brindar. Fantástico. Ahí creo que di otra mano alzada. Oh, sí. Luis Fernando, adelante. Sí, un comentario chiquitito y una pregunta más pequeña todavía. El comentario viene a razón de la foto de la biblioteca de la asociación que presentó César, y a mí me dio vergüenza. El comentario del vino es lo único que no me dio vergüenza, porque sí tomamos buen vino, pero esa biblioteca que nosotros tenemos es la cuarta que hacemos. La primera que tuvimos, bueno, es la quinta. La primera que tuvimos alguien se la robó y no sabemos quién ni cuándo. La segunda que tuvimos, hubo una inundación y en un segundo piso, es increíble. Y los libros estaban en el piso y perdimos toda la biblioteca. La tercera vez tuvimos que reponerla porque se la robaron los ladrones que se metieron por un techo en un cuarto piso. Y se llevaron la biblioteca y la estatua del señor Escriba. Y la computadora que nos había regalado Juan Reynoso también se la llevaron. Y la última fue la del incendio, en una oficina en la Avenida Central de San José. También en un quinto piso se nos quemó toda la biblioteca. De manera que la foto que presentó César hoy es una biblioteca que va en proceso de reposición. Y lo menciono porque yo siempre le pego la llorada a todo el mundo. El que le sobren libros, a nosotros nos hacen falta. Ese era el comentario. Y la pregunta es una pregunta a César, y es sobre algo que él habló en su exposición, por supuesto. Y es, si se acuerda cuál fue el primer artículo que escribió, porque lo mencionó. Sí, fue uno de una emisión de mariposas, en donde el boletín ponía mal el nombre científico de la planta hospedera de la mariposa, o la confundía la hospedera de la cual se alimentaba. Entonces era un error de concepto. Bueno, yo soy naturalista por afición, entonces conocía algo al respecto. Entonces ese fue mi primer artículo en la revista Costa Rica Filatélica hace ya muchos años. Le puedo precisar. Lo escribió en el 2005 y se publicó en Costa Rica Filatélica en el 2006. La especie de mariposas era la Dryas julia. Es una mariposa anaranjada que vuela como un helicóptero, parece de las heliconias, aunque no es heliconia. Y efectivamente usted señaló a Correos de que se habían equivocado en el nombre de la hospedera y le habían puesto como si se alimentara de otras. Es decir, en realidad tendría que haber sido otra mariposa para alimentarse de lo que Correos decía. Un estudioso del tema, y que lo conoce como lo conocía César, él dice: soy naturalista de corazón. Él conocía el tema. Y por supuesto, eso hace valiosa esa mariposa para cualquier colección temática, como no era antes de que César descubriera lo equivocados que estaban en el correo. Ojalá lo lean. Es un lindo artículo.
Es pequeñito, son un par de paginitas, pero muy lindo. Muchas gracias, don Luis. Digitalízalo y compártelo, claro. No, no, la revista está a la venta, esa vale 4.000 colones. ¿Y eso en dólares cuánto es? 3.999 por el artículo. Nosotros dependemos de la revista para sostener la asociación y el vino. Ah. ¿En esa prioridad o no necesariamente? No necesariamente. No, pero yo 200 colones por dólar. ¿Cuántos colones por dólar? Sí? 580, más o menos. Para la revista. Porque el vino lo llevan las personas que van a comprar la revista. No me dieron vino. No te lo merecías. Interesante lo que comenta Fui que hubieron biblioteca, pero no me dieron vino en la biblioteca. Que se llevaron libros, o sea, es raro ver un ladrón culto que se lleve los libros, o sea, que por lo menos que iban a aprender de filatelia los ladrones. Eso se llama robo por encargo. Bonitos y que eran de principios del siglo XX o de finales del XIX para venderlos a coleccionistas. Claro. Antes de eso también había un filatelista en la asociación que se llevaba libros. Ya no volvió. Coleccionaba libros. Sí. Ajeno. De esos tenemos varios todavía. Se le pegó en la mano. Qué bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Estimado César, ahí le dejé en el WhatsApp un par de fotos de la exposición de Buenos Aires de 1907 para sí, su ya la vi. viaje en el tiempo. Ya la vi, lo voy a disfrutar mucho revisándolo con lupa. Está maravilloso. Interesantísimo. Algunas hojas de colecciones expuestas en la exposición que fueron destacadas y justamente el público y cómo estaba armada la sala. Sí. Muchas gracias, Jorge. Bueno. Un placer. Entre paréntesis, proviene del coleccionista de 1907, que es uno de los privilegios de tener las publicaciones, y es lo que destacaba César, que bueno, nos permite viajar en el tiempo. Maravilloso. Solo también para compartir otra experiencia, ¿no? Es más una experiencia personal. Cuando yo me moví aquí a Estados Unidos, a 90, finales de los 80, yo iba a las exposiciones que siempre hacían, que en ese tiempo parecía que había una por aquí cada 2 semanas. Y veía que siempre se reunía que el grupo de estudio Helvética, el único que existía latinoamericano que vi más de una vez fue el de Nicaragua. Por todas partes se reunían en estas exposiciones todo. Y una cosa que tenían en común era cuando se reunían, no solamente llegaban con estampillas, pero llegaban con libros, literatura y todo eso. Entonces, realmente el compartir la literatura es lo que hace pues crecer también el interés, ¿no? Porque hay muchos países de que uno quiere coleccionar, pero no hay información, entonces uno se siente ciego. Y en ese tiempo, lo único que había de Perú era lo que existía en el Perú, pero no había nada accesible. En aquel momento conocí una persona, Chuck Wooster, y él es el presidente del grupo que tenemos nosotros, que es Perú Philatelic Study Circle, es un grupo virtual. Y todos tenían el mismo problema, porque yo estaba por acá, él estaba en Columbus, había otro en Arizona, habían todos por aquí, nadie estaba cerca, y eso lo que generó fue de que empecemos a escanear y a digitalizar lo que teníamos. Lo interesante fue que empezamos con esa biblioteca digital chiquita, y al ponerla disponible, un montón de otras personas aparecieron porque buscaban esa información. Es como ahora cuando estamos tratando de buscar, yo estoy tratando de buscar una persona que pueda dar una charla de República Dominicana. A la fecha, nadie. Bueno, hay uno, pero quizás no la pueda dar. Y lo mismo sucede con otras cosas. Y me imagino que si ponemos todo esto, ¿no? La idea que tiene César y la comisión es, se pone toda esa información a la disposición, nosotros conocemos X cantidad de personas, lo más probable es que aparezcan muchísimas más. Y las barreras de lenguaje ya se perdieron, porque cuando estás digitalizado, lo puedes traducir, así sea en PDF. Entonces ya la traducción no es perfecta, pero es una traducción entendible. Entonces, al haber roto las barreras del idioma, al tener disposición de cualquier parte, reunirnos como nos reunimos ahora, es una posibilidad que se tiene que abrir definitivamente para todos.
Y esa ha sido la experiencia con Perú. Yo era el único coleccionista con otro, ahora que hay muchos. Bueno, muchos dentro de lo que consideramos filatelia. Y ojalá, pero creo que querías decir algo. Sí, yo conozco un coleccionista de la República Dominicana. Listo. Creo que es el presidente de la Federación Dominicana. Mauricio Mueces creo que se llama, ¿no? No, Alex Vignieri. Ok. Pásale la voz, a ver si se anima. Sí, yo voy a hablar. Eu vou falar em português. Eu me comunico com ele pelo Facebook. Eu vou entrar em contato com ele e repasso depois para vocês o contato dele. Perfecto, gracias. Ok. Listo. Bueno, Dominicana adentro, ¿cuál queda? No quedan varios, queda el próximo es Haití. Ya vemos. Viejito, hablarle a las amigas tuyas dominicanas. Y Guatemala, hay que conseguirse a alguien de Guatemala. Y Nicaragua. Guatemala tiene, Henry, me permitís sobre Guatemala. Sí. Existe, como Henry sabe, los hemos visto antes, un grupo muy activo, el ISGC. De hecho, coincidieron con nosotros, con Henry y algunos de nosotros, Sergio Recuenco, Álvaro Castro, otros que estábamos en Denver el año pasado, e hicieron un montón de actividades. Muchas de las conferencias que ellos presentaron allá las están repitiendo digitalmente en un programa parecido a esto que ellos tienen. Sí. Yo no he asistido a ninguna. De hecho, hoy había una. Gallegos, hablo de Guatemala. Hoy había una charla que era sobre el uso del sitio web de la ISGC, y va a haber, creo que en los próximos 3 o 4 meses, alguna charla más, pero no sería, el tema es que ellos todos lo hacen en inglés. Y eso es la otra cosa, hace algún tiempo yo comenté de que hay varias personas que están interesadas a dar charlas y dar las charlas en inglés, ¿no? Entonces, ahorita tengo 3 personas que pudiesen dar su charla, y lo ideal, como streamer lo he estado tratando, pero tiene algunos inconvenientes. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con ellos es que todos tengan Office 365, y ahí de la misma manera que lo hizo Will Castillo cuando hizo su presentación, pero solamente funciona si uno tiene Microsoft Office. Hablando, y el slide que esté en Microsoft Office 365 hace la traducción por abajo. Entonces, eso es lo que estoy tratando con ellos, y si se pudiese hacer con cualquier otra persona, sería fabuloso. Pero Henry, necesitamos hacer una serie en inglés. Sí, dime. Si quieres que yo contacte a los de Guatemala, yo tengo mucho contacto con ellos. Perfecto, si pudieses, por favor, y tratar de... No te garantizo nada, porque ya ves lo que los de Nicaragua dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. Exacto. Pero no, al final de cuentas, como es el objetivo, ¿no? Documentar todo, porque si vamos a tener una parte que no está documentada, bueno, no se pudo, pero por lo menos hacer el intento hasta el final. Okay. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna cosa adicional? Muchísimas gracias a todos. Bueno, César, muchas gracias. Muchas gracias, César. Un par de cositas más también. El día de mañana...